Muy buenos días, mis amados hermanos. Vengo en vivo desde el pueblo de Urubamba y estamos como familia orando para que Dios pronto pueda ayudarnos a retornar a la ciudad de Cusco, a nuestra casa, y apreciaríamos mucho sus oraciones por ello también. Quisiera comenzar con ustedes cantando un salmo, el Salmo 19, versículos 7 al 10. Como se canta es primero versículo 7, luego el 10 como coro, luego 8, luego 10 y después 9 y al final 10. Si no se lo sabe, puede escuchar una vez y luego retrocederme al inicio y puede continuar para cantarlo una vez más. Es así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Quisiera con ustedes pedir la bendición de Dios sobre este tiempo juntos. Hemos estado hablando en el Salmo en cuanto a la ley de Jehová, que en verdad es perfecta, que convierte el alma. Vamos a pedir a Dios que nos permita entender al entrar en este tiempo del estudio de la palabra para que pueda ser provechoso para cada uno. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder tener tu palabra. Pido, Señor, que pueda abrir el corazón de cada uno, que podamos entrar con una reverencia y a la vez con gozo, sabiendo que tú eres real y tu libro que nos has mandado no es un libro cualquiera, sino un libro vivo que puede hablar directo al corazón de las personas. Te amamos y pedimos, Señor, tu dirección, tu guía. Pido, Señor, que puedas guiar las palabras de tu siervo. Pido que cada uno pueda estar atento a tu voz y pueda desear ser transformado mediante el escuchar de la palabra. Te amamos y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en la ley de Dios, no sé si ustedes alguna vez han visto algo tan alto, pero tan alto que tuvieron que tomar un paso para atrás para verlo todo. Hay en mi país unos rascacielos que son tremendamente altos, parecen tener un sinfín de pisos. Y uno, si no mira con cuidado, hasta mirando arriba, se cae de espalda. Hay algo tan alto que es imposible que nosotros lleguemos a su altura. Y es la justicia que Dios demanda, que se revela en su ley. No podemos jamás llegar a la altura del estándar de su ley. Quisiera ver con ustedes el pasaje en Santiago, capítulo 2, donde vamos a estar esta semana, versículos 8 al 13. Dice Santiago 2, del 8 al 13, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas,
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hablamos aquí en cuanto a la ley real, donde en el Nuevo Testamento habla de la ley, muchas veces habla de todo el Antiguo Testamento, aunque nosotros creemos que solamente habla de los 10 mandamientos. En sí, los 10 mandamientos son una representación que nos dan a entender el carácter justo y santo de nuestro Dios. Los 10 mandamientos nos revelan el estándar de justicia que Dios desea que el hombre tenga. Ahora, los que me escuchan, yo sé que muchos son cristianos, tal vez algunos que recién están entrando al tema del cristianismo o de la palabra de Dios, quizás buscando una palabra de aliento en este mundo tan caótico. Quisiera preguntarle a cada uno, ¿usted se considera una buena persona? Pues, ¿cómo puede saber? Tendría que examinar la ley de Dios y compararse con ese estándar. Quisiera a la vez enseñarles unas mímicas con las cuales puede recordar los 10 mandamientos en orden. Comenzamos con el primero. El primer mandamiento de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mirando este número 1, hay un solo Dios y se nos manda amarlo sobre todas las cosas. Entonces, mirando el número 1, hay un solo Dios y no hay que tener dioses ajenos delante de él. El segundo mandamiento, ya que Dios es uno y Dios es invisible, nuestra tendencia es hacer imágenes o tener cosas visibles que podemos ver. Entonces hay muchas personas que hacen estatuas, hacen ídolos, pero Dios mismo ha dicho, no te harás imagen y no te inclinarás ante ellas. El mandamiento 1 es, solo hay un Dios y no hay que tener dioses ajenos. El segundo mandamiento es, no te harás imagen y no te inclinarás ante ellas. El tercer mandamiento, recordamos que Dios es uno, ¿no? Dios es una Trinidad, 3 en 1. Recordamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre de Dios es santísimo y no debemos pronunciar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, 2 y 2. Al pueblo de Israel se les mandó guardar el día de reposo. Entonces tenemos aquí lo que podría ser un pequeño templo, un tabernáculo, y ellos tenían que guardar el día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento. El quinto mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No sé si ustedes hacen esto, pero yo les enseño a mis hijos a responderme, sí señor, sí papá, yes sir. Y ellos cuando escuchan un mandato, claro, no siempre un mandato, una orden o una instrucción, yo les pido que ellos me digan, sí papá, así para responderme. Entonces, recordando el número 5, honrar a los padres. Número 6. El mandato número 6 dice, no matarás. Podremos recordarlo de esta forma, 3 y 3. No matarás. Caso contrario, aquí está la mecha, aquí está la bomba. Donde la mecha se va quemando. Número 6. No matarás. Número 7. El mandato de Dios 7. Que habla de no cometer adulterio. Donde Dios al inicio hizo a Adán y Eva, les hizo y les dijo que ellos debían ser una sola carne. Sin embargo, el adulterio rompe lo que Dios ha diseñado. No cometerás adulterio. Número 7. Número 8. Dice, no hurtarás. Entonces, hurtar es robar, ¿no? En Perú yo sé que muchos conocen
la mímica así, ¿no? Número 8, no robarás. Caso contrario, hay una imagen que me gusta mucho, que me hace recordar con mucha facilidad, no robarás. ¿Notan ahí el número 8 en su máscara? El número 8 dice, no robarás. El número 9 dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuál es costumbre nuestra? Cuando a nosotros no nos gusta a alguien o nos parece que alguien está haciendo y sin averiguar a veces chismeamos. ¿No sabe lo que ha hecho aquel? Y a veces sin querer hablamos falso testimonio contra nuestro prójimo. Número 9. Número 10 dice no codiciarás. No codiciarás. En lenguaje de señas, esta seña es quiero, dame. Y uno mira cosas ajenas a veces y lo quiere, lo desea. Número 10. No codiciarás. Si nosotros examináramos esos 10 mandamientos y nos pusiéramos al costado de esa ley tan alta, ¿cuál sería nuestra estatura? ¿Podría usted decir que es una buena persona por haber cumplido los 10 mandamientos? ¿Qué tal el mandamiento número 10? No codiciarás. ¿Usted alguna vez ha sido culpable de envidiar a alguien por lo que ha tenido? ¿Ha deseado tener lo que otro tiene? Entonces usted es culpable de romper el 10º mandamiento, de no codiciar. ¿Usted alguna vez ha hablado falso testimonio contra su prójimo? Entonces ha hablado mentiras. Usted es entonces un mentiroso. Si usted alguna vez ha robado algo, entonces usted es un ladrón. Si usted alguna vez ha desobedecido a sus padres, mandamiento 5, usted es desobediente. Entonces, solamente a ver esos 4, los que somos honestos podríamos reconocernos como unos ladrones, mentirosos, desobedientes, codiciosos. ¿Somos buenas personas? Tendríamos que admitir, si somos honestos, que no somos buenas personas. Apocalipsis 21, versículo 8, nos habla del final de las personas que rompen la ley de Dios. Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso nos pone bajo la condenación de haber roto la ley de Dios. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos, por haber sido transgresores de la ley de Dios, merecemos el lago de fuego, merecemos ese castigo, pero hay esperanza y se encuentra en la misericordia de Dios, que la vamos a hablar. Saben, una buena persona no es aquel que guarda la ley. Hemos visto aquí en Santiago 2, del 8 al 13, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué es esto de demostrar preferencia o ser preferencial en nuestro trato? Hemos visto la semana pasada, Santiago capítulo 2, del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hemos visto que en la primera iglesia había algunas personas que demostraban preferencia por las personas que entraban, unos con buena ropa y otros que entraban con ropa como han podido entrar. Y daban
buen sitio al que trae buena ropa, tal vez buscando recibir de él alguna recompensa o quizás que la persona se una a su iglesia y apoye con las ofrendas o diezmos, y las otras personas que no podían ofrecer nada por ser pobres eran marginados. Vimos la semana pasada que ese es un trato ilógico, porque Dios ha elegido a los que son pobres en este mundo, pobres en espíritu, para ser herederos del reino de Dios. Y justo los que Dios había elegido, los hermanos rechazaban. Demostraba un problema de su corazón. Ellos tenían preferencia en su corazón. Eran parciales en su tratamiento. Y Dios es un Dios imparcial. Jacobo, el autor de esta carta, habla a las personas y dice, no está bien que reciban a los ricos con un trato especial. A lo que los hermanos podían responder, bueno, pero se supone que tengo que dar a mi prójimo el mismo trato que me dan a mí, que quiero que me den a mí, ¿verdad? A lo que Jacobo podría responder, claro, si su trato es igual tanto a rico como a pobre, en buena hora. Dice aquí, bien hacéis. Están obrando de una forma excelente. Pero si le das un mejor trato al rico que al pobre, la ley te condena como un transgresor. Si tratas con imparcialidad a todos, bien haces, porque ese es el corazón del mandamiento de Jesús. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces nos damos cuenta que el amor es el corazón de los mandamientos de Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Sin embargo, si uno no trataba bien al prójimo, dice aquí, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La idea es que uno, si trata con imparcialidad a todos, está obrando bien. Eso es lo que Dios desea. Y apunta siempre al corazón, no solamente al trato externo. Porque uno al juzgar a otro, al tener prejuicios contra otro, por cualquier motivo, dice aquí, está cometiendo pecado. Está obrando pecado, obrando mal. Hay dos palabras diferentes que usa aquí para referirse a la ofensa. Dice en primer lugar, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La palabra pecado en el Nuevo Testamento, la mayor parte del tiempo, se refiere a uno que está apuntando a un blanco. Digamos, aquí tiene su arco y flecha, y apunta al blanco y ¡plá! Y falla. La idea en el Nuevo Testamento del pecado es fallar al blanco. Estamos apuntando a los 10 mandamientos y fallamos y damos a otra cosa. No le damos al blanco. No solamente pecado, dice, cometemos, sino quedamos como transgresores. Cuando uno transgrede la ley, es que va más allá de lo que permite la ley. Viendo la ley de Dios que dice no tratar con parcialidad a nadie, hemos ido más allá, hemos transgredido. Y uno que transgrede la ley es un infractor, y el infractor se merece un castigo. El problema es que no puedes llegar a ser buena persona, ni considerarte buena persona, tratando de guardar la ley, ni para ser salvo, ni como cristiano. El hecho de guardar una serie de requisitos no te hace mejor persona. Puede ser algo que tú mismo estableces como estándar para ser más santo, para ser puro, para guardarte delante del mundo. Pero guardar una serie de reglas o una lista de requisitos no te hace más acepto ante Dios. Lo que Dios desea
es no solamente conformarnos a una ley externa, sino transformar nuestro corazón, porque Jesús ya cumplió la ley por nosotros. Habla aquí en el versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Qué es una ley real? Una ley que es para los ciudadanos del reino. Una ley que ha venido del mismo Rey. Y nuestro glorioso Rey, el Señor Jesucristo, nos ha dado esa ley de amar a todos. Ya que la ley viene del Rey de Reyes, que es amor, tiene sentido que el amor sea el cumplimiento de la ley. Dice aquí, versículo 8 una vez más, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. La idea no es solamente tratar de guardar los 10 mandamientos, sino amar al prójimo. Si volvemos una vez más a los 10 mandamientos, recordamos no tener otros dioses delante del único Dios. Recordamos no hacer imágenes. Recordamos no tomar el nombre de Dios en vano. Recordamos que se mandó a los israelitas guardar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Se dividen esos mandamientos en dos categorías: amor a Dios y amor al prójimo. Y muy aparte de recordarlos todos para asegurar que estemos cumpliendo cada uno de los mandamientos, debemos enfocarnos en el corazón de la ley. Los mandamientos 1 a 4 tienen que ver con amor a Dios. Si tú amas a Dios, ¿vas a adorar un ídolo? Si tú amas a Dios, ¿vas a tomar su nombre en vano? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿lo vas a matar? Obvio que no. Si tú amas a tu prójimo, ¿vas a codiciar lo que él tiene? ¿Vas a cometer adulterio con su esposa? Para nada. El corazón de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que Dios demanda de sus hijos. Uno que obra con parcialidad no está amando a su prójimo. Si uno obra con parcialidad o con menosprecio, uno mismo, dice aquí en el versículo 9, comete pecado y queda convicto por la ley como transgresores. La idea es, uno está delante de un juez, está en una corte, y uno mismo está presentando evidencias de que incumple la ley. ¿Quién quiere hacer eso? Uno queda convicto, uno presenta pruebas de que es culpable como transgresor. Jesús lo explica un poco más y apunta al corazón de la ley cuando dice en Mateo 5, del 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso está de hecho en la ley, ¿no? Mandamiento 6, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús vuelve a explicar un poco más en el versículo 27 y 28 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mandamiento 7. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Saben, guardar la ley es mucho más que solo guardarlo externamente. Apunta siempre al corazón. La ley es como una hermosa cadena de oro. Claro, eso no es oro, es solamente una cadena de papel. Pero, ¿de qué sirve una cadena que es para juntar algo si rompemos solamente una parte, un eslabón roto? ¿Cómo queda la cadena? Ya no sirve su propósito. La ley es como una gran ventana de vidrio. Uno cree que puede romper solamente una parte en la esquina, pero todo lo demás va a quedar intacto. Y rompe una esquina y ¿qué hace? Una gran rajadura que atraviesa todo el vidrio. Ya no sirve. Es también como un globo que por un pequeño pinchazón, ¡plaf!,
revienta todo. Si nosotros encontráramos a un hombre que tuviera lepra solamente en su dedo meñique, ¿diríamos que no tiene lepra solo por cuanto está en un dedo y no está en su cuerpo? No. Diríamos, ese hombre es leproso, aléjalo. Igual con la ley. Dice el versículo 10 de Santiago 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y tiene sentido que diga eso. No es como en el colegio que cuando uno, teniendo un examen de 10 preguntas, si solo fallaba en uno, seguía, aún aprobaba con un 18. ¿No? Pero con Dios no es así. Uno que quiebra una parte de la ley ya no puede decir que cumple la ley, porque al transgredir en una parte, ya es transgresor. Es nuestra identidad, somos transgresores, somos infractores de la ley. Entonces, uno se pregunta, si consideramos esos 10 mandamientos que hemos ya visto juntos, ¿cuál de los mandamientos dice, no demostrarás preferencia a tu prójimo? Ninguno. Entonces, el problema no es que quiebres un mandamiento expreso, sino que uno está quebrando el corazón de los mandamientos. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas a tu prójimo, ¿lo vas a menospreciar en tu corazón? ¿Vas a demostrar preferencia a uno más que a otro? Bueno, considera, ¿te gustaría que otro te haga eso a ti? La ley de oro, la regla de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Pensémoslo. Juzgar a las personas con nuestros estándares, ¿demuestra amor? No. Y dice aquí, versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Está haciendo la equivalencia de demostrar preferencia a alguien con matarlo. Demostrar preferencia a alguien con el adulterio. Nosotros tenemos nuestros estándares, pero Dios solo mide por una cosa. ¿Demuestras amor? Amor a Dios, amor al prójimo. El amor no juzga los motivos de las personas. El amor no tiene prejuicios contra las personas. No actúa con preferencia ante las personas. Es tan grave como el adulterio o el homicidio, el asesinato. Sería ridículo que uno se aparezca ante Dios un día queriendo defenderse, que Dios debe pasar por alto su pecado de homicidio porque nunca adulteró. Romper uno es igual a romper todos. Mateo 22, del 35 al 40. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros incluso podríamos esforzarnos para cumplir todo el decálogo, todos los 10 mandamientos, pero si nosotros delinquimos en el amor, invalidamos todo. La preferencia también es una afrenta a Dios porque no da una imagen verdadera de cómo debe ser la iglesia. Nosotros congregamos en iglesias locales, que también representamos al cuerpo de Cristo, la iglesia universal, que también es una representación
de todos los que están ya en el cielo, y algún día todos estaremos juntos ahí alabando a Dios. ¿Quiénes estaremos presentes? Personas de toda lengua, tribu y nación. Entonces, si nosotros aquí en nuestra pequeña iglesia local no podemos demostrar amor a las personas que son un poco diferentes que nosotros, no estamos dando una imagen verdadera de cómo es el cuerpo de Cristo. Algún día, todos ellos, todos nosotros estaremos en el cielo cantando, digno es el Cordero. Entonces, Dios considera que demostrar preferencia es algo serio. Hemos visto en primer lugar que una persona no llega a ser buena persona cumpliendo lo externo de la ley. Pero en segundo lugar, versículos 12 y 13 de Santiago 2, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad. Cuando vimos en capítulo 1, versículo 19, decía, todo hombre sea pronto para, tardo para, y tardo para. La idea es, no solamente el habla es lo suficiente. Debemos hablar lo suficiente, pero también hacerlo. Dice versículos 22 al 25 del capítulo 1 que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores engañándonos. 1.26 luego vuelve a repetir, el que se cree religioso, el que se cree que está ofreciendo una adoración verdadera a Dios y no controla su lengua, se engaña. Su religión es vana, su adoración es vacía. Entonces, así hablad y así hacer. La ley, dice, no es la de Moisés, es la ley de la libertad. Bajo la ley de Moisés, se nos mandaba a hacer algo y cuando uno no podía hacerlo, la consecuencia era condenado a muerte. Por romper la ley, condenado a muerte. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que no puede cumplir la ley de Dios, sino que Cristo ya la ha cumplido y lo recibe a Jesucristo como Salvador, no está bajo la ley de Moisés, solo está bajo la ley de la libertad, que es la ley del amor. La ley de amar a Dios y la ley de amar al prójimo. Cristo nos manda a hacer algo y su mismo espíritu que está en nosotros pone el deseo para hacerlo. Y uno queda libre para obedecer la ley de la libertad. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios es incapaz de cumplir esa ley. Para los cristianos, dice, no seremos juzgados por la ley de Moisés, sino por la ley de la libertad. La única pregunta será, ¿obraste en amor? ¿Amaste a Dios? ¿Amaste a tu prójimo? Y según sea nuestra respuesta, así será nuestra recompensa, sea para ganancia o para pérdida. Saben, el propósito de la ley nunca ha sido para que seamos justos cumpliéndola. Quiero llevarles una serie de versículos que habla de la ley y cómo uno puede adquirir la justicia. Dice Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, Jesús, es justificado todo aquel que cree. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 3, del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley no fue dada para que nosotros, guardándola, obtuviéramos justicia. Entonces, ¿para qué nos dio la ley si no fue para cumplirla? Si no fue para así entrar al cielo cumpliéndola. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o profesor, docente, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe. Uno cuando mira esa ley tan alta, esos estándares tan altos, imposibles de cumplir, que al romper solo uno ya quebraste toda la ley. Pues, ¿qué esperanza tienes? La ley te hace ver que tú eres transgresor y que no puedes tú cumplir la ley, pero necesitas a Jesucristo. Jesús es el único que sí ha podido cumplir toda la ley, tanto externamente como el corazón de la ley. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No es que la ley sea algo malo, la ley es algo bueno que nos revela nuestro pecado. Versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, estamos bajo la obligación como siervos de Jesucristo a vivir dando el mismo amor que Él nos ha dado. Si Dios nos hubiera mirado con prejuicios, no, Él muy chato, no, muy alto, no, muy débil o lo que fuera, todos quedaríamos descualificados. Dios demuestra imparcialidad y el verdadero cristiano también obra con imparcialidad y con amor. El versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú eres de las personas que obra no por amor, sino solo para cumplir, si eres de las personas que te guías solo por lo que ves con tus ojos, Dios también te va a juzgar así. En el Padre Nuestro hay una parte que dice, perdónanos nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Lo que estamos pidiendo sin querer, o bueno, sin saber a veces, es, estamos pidiendo el mismo trato de Dios que nosotros damos a otros. Le estamos diciendo a Dios, si yo no perdono, no me perdones. Si yo perdono a medias, pues no me perdones completamente a mí. Y Dios así funciona. Dios demuestra
una falta de misericordia, Dios demuestra juicio sin misericordia a la persona que no demuestra misericordia. Ahora, no es decir que los cristianos, cuando nosotros juzgamos a otros, Dios nos va a quitar la salvación o Dios nos va a dar solamente las consecuencias de romper la ley. Lo que está dando a entender Santiago, según entiendo aquí, es que nosotros, si somos cristianos, vamos a amar. Es el fruto natural de haber recibido el amor. Dice la palabra, nosotros amamos porque Él primero nos amó. Entonces, dar amor es un resultado natural de ser cristiano. Pero los que se caracterizan por juzgar constantemente, por transgredir la ley demostrando preferencia, son los incrédulos, las personas que no tienen a Jesucristo. Y a ellos se les demostrará juicio sin misericordia. El Evangelio es que los que participamos de la misericordia de Dios debemos ser portadores de ella también. ¿Cómo vas a negarte a dar lo que tú has recibido por gracia? Es lo que Dios desea. Dice al final, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, no debemos entender aquí que cuando uno demuestra misericordia, que solamente ahí Dios le da misericordia, como que Dios le está recompensando misericordia por misericordia. Misericordia justamente es no dar el castigo que uno se merece. Y la misericordia se da por gracia. Entonces no estamos ganando misericordia al demostrar misericordia, no es así. Tampoco es que las acciones misericordiosas nuestras impidan el juicio de Dios. No hay ninguna obra que podamos hacer que pueda anular el juicio de Dios. Los dos son atributos, características de Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Entonces, no es que Dios deja de ser justo para ser misericordioso. Cuando uno ofende a otro, cuando uno, digamos aquí, bajo la ley, hace una transgresión contra otro, la persona tiene la opción o bien a demandar o bien a demostrar misericordia y pasarlo por alto. Dios está en la misma libertad. Como todo pecado es contra su persona, Él puede demostrar juicio o demostrar misericordia. Lo bueno de Dios es que siempre que Él percibe un corazón arrepentido, la misericordia triunfa sobre la justicia. Él prefiere darnos misericordia que juicio. Y Él lo hace siempre que nos arrepentimos. Dios es bueno. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que es de la fe en Jesús. La idea es, Dios, para mostrar su justicia, dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no tenga que ser castigado en el lago de fuego, sino pudiera experimentar la misericordia. Dios siempre va a ser justo, pero a la vez va a ser misericordioso. Se cuenta que una vez un peregrino estaba haciendo un peregrinaje y de pronto él sentía la presencia de Dios. Y él dice que se arrodilló y le pidió a Dios, Dios, si una cosa en esta vida pudieras concederme, concédeme que yo jamás te ofenda. Y dice que Dios, el Todopoderoso, le respondió y le dijo, eso no te lo puedo conceder, porque si nunca me ofendieras, no tendría la dicha de perdonarte. Y tú también te olvidarías la importancia de perdonar a tu prójimo. Así que sigue tu rumbo viviendo en amor y déjame que yo te perdone de vez en cuando, para que tú también aprendas la importancia de perdonar a tu prójimo. Obviamente es algo que alguien ha compuesto, ¿no? Un relato compuesto. Sin embargo, la idea es real. Los que hemos recibido la misericordia, debemos vivir dando misericordia a otros. Si pudiéramos resumir
todo este pasaje. Obedecer la ley real de Jesucristo es no solo obedecer externamente, sino obedecer de corazón. La ley real es la que Jesús da como sello distintivo en los creyentes. Es lo que Dios desea. Pero si tu corazón alberga prejuicios contra cualquier persona, considerando la parábola del buen samaritano, cuando vemos la parábola, una persona judía se encontró con un levita, un sacerdote de su propio pueblo y luego un samaritano. El samaritano seguramente muchas veces había sido insultado, de joven, de niño, pero él demostró ser prójimo de esa persona. El prójimo es cualquier persona que necesita ayuda. Entonces, al guardar prejuicios en nuestro corazón, estamos rompiendo el corazón de la ley. Uno así está obrando mal y está dando pruebas que lo condenan a él mismo como transgresor. Ya que Dios define transgresor como alguien que rompe la ley, sea de la letra de la ley o el corazón de la ley, sea una vez o sea muchas veces, sea una infracción leve o uno grave, igual todos somos transgresores. Nadie es impune. Así que más nos vale mantener en mente que Dios nos va a hacer que rindamos cuentas por lo que hablamos y lo que hacemos. Seremos juzgados por la ley de la libertad, que es la ley del amor. Hay que hablar y hay que obrar en forma consistente, no por obligación, sino reconociendo que obramos para nuestro Dios, el que nos ha salvado por su misericordia. Por tanto, debemos de corazón, por amor, obedecerle a Cristo, porque el mismo Espíritu de Cristo mora en los que somos creyentes. Cuando rindamos cuentas algún día, ¿cómo nos gustaría que Él nos juzgue? ¿Estrictamente al pie de la letra o con misericordia? Con misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos deferir a la misericordia. Caso contrario, le espera un juicio cruel. Pero aún así Dios te extiende su misericordia. No debemos jamás menospreciar a nadie. No importa si no se conforma al estándar tuyo de comportamiento correcto, no importa si no saben tanto como tú, no importa si aprenden más lento como tú, no importa si se visten raros o no tan bien como tú, no importa cómo no se reúna cualquier expectativa que crees que debe tener la persona. No menosprecies a nadie, porque todos hemos sido hechos a la imagen de Dios y toda persona tiene un alma porque en Cristo murió. Menospreciar, tener prejuicios, demostrar preferencia, incumple la ley. La manera que tratamos al creyente menos atractivo, menos atrayente, es la manera que tratamos a nuestro Salvador. La clave de todo es el amor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de Jesucristo, por la misericordia que Él ofrece gratuitamente. Pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a demostrar amor a todos. Pedimos que podamos ser consistentes, consecuentes con la fe que profesamos tener. Y gracias por la ley de la libertad, que nos permite amar porque hemos sido amados. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les animo a que avancen con amor, con fervor, sabiendo que Jesús viene pronto. No todo es para siempre, no, esta cuarentena ya pronto va a acabarse, Dios mediante pronto. Sin embargo, nosotros no tenemos fe solo porque las cosas nos van bien. No tenemos fe porque tenemos buenas circunstancias. Tenemos fe en un Dios invisible porque la palabra de Dios nos ha revelado que Dios premia, Dios recompensa a los que obran con fe. Los quiero mucho, hermanos, y
Esperamos verlos pronto.